Doña Xiomara Guante, Lea, nos vamos por aquí, ¿verdad? Doña Xiomara, buenas tardes. Buenas tardes, doña Consuelo, y a ese importante equipo que le acompaña. Aquí está Ángela Costa, aquí está Carlen Michel, Pedro Jiménez, Elizabeth Mateo, que ha puesto el tema de educación importantísimo, sí. Aníbal Herrera y Consuelo de Pradel. Un abrazo para todos. Dios la bendiga. Estamos viendo unas resoluciones ahora mismo con respecto, pero después Elizabeth le va a llevar a otras áreas. Pruebas nacionales serán del 12 al 19 de julio para adultos, del 14 al 16 para adolescentes. Usted nos puede decir explíquelo para que la gente vaya entendiendo. Bueno, la verdad que pienso que el ministerio es quien debería dar una explicación, en tanto me parece incongruente ese montaje rápido, así repentino, de pruebas nacionales en medio de todo este proceso. El Ministerio de Educación, el ministro de Educación ha planteado en los últimos días la promoción automática, digamos, inmediata al curso superior a cada estudiante. Lo ha planteado el ministro de Educación, y entonces vemos la premura montando unas pruebas nacionales que sí entendemos que las condiciones emocionales, las condiciones en términos sanitarios no están, según la condición, la situación que tiene nuestro país y el mundo con el tema de la pandemia, no están dadas para que hablemos de pruebas nacionales en esa fecha, comenzando porque los estudiantes en pruebas nacionales tienen que durar solo con la prueba en manos 2 horas mínimo dentro del centro, sentados con sus profesores que van a estar ahí, los que están como jurados. Y quiero decirles a ustedes que el 43% de los centros educativos públicos de este país no tiene agua permanente. Y la primera medida de higiene, la más elemental, es el lavado de las manos. Entonces, no sé cómo vamos a hacer para que los estudiantes ya estén sentados durante 2 horas, porque no es que van a llegar al centro, recogen una cosa y se van. No, es que van a estar 2 horas sentados llenando un examen conjuntamente con las autoridades que estén ahí. Entonces, doña Xiomara, perdón, no se consultó, esta decisión no está consultada con la ADT. No, porque no está consultada. El ministro nos habló la primera semana del mes de abril, sí. Nos pidió la posición de la ADP con relación a la finalización del año escolar, a la promoción de los estudiantes y más o menos como nuestra opinión para el inicio del próximo. Y nosotros el día 12 de abril le enviamos vía WhatsApp una documentación, una comunicación en donde planteábamos la posición de la ADP al respecto. En ese sentido, bueno, con relación a la finalización del año escolar, nosotros decíamos, bueno, debe finalizar ciertamente con el 70% presencial que se pudo impartir de agosto a marzo. Se habían dado 3 evaluaciones en esta etapa, solo faltaba la evaluación del último trimestre, que es el que no se impartió presencial. Entonces decíamos que se le podía calificar a los estudiantes tomando en cuenta esas 3 evaluaciones que se dieron, y con eso ahí estaba la promoción de la inmensa mayoría. Entonces habíamos dicho que aquellos estudiantes que no se veían en la misma condición, que se podía preparar una nivelación, digamos, un curso de nivelación que se puede dar al inicio del próximo año, cuando sea que estemos en capacidad de reunir a estudiantes y a la comunidad educativa en una escuela. Entonces, decíamos eso, y le decíamos que, bueno, algunas excepciones habría que dejar que los docentes analizaran qué hacer con esos estudiantes que ni una cosa ni la otra, ni están para promover, ni tampoco están para nivelar. Entonces hay que darle la oportunidad a los docentes que digan, ¿va a reprobar? ¿Va a repetir? Bueno, que el docente evalúe cada caso en particular, esas excepciones. Decíamos eso, y le decíamos que tenemos que prepararnos para el próximo año, para esto de la nivelación del contenido curricular se va a abordar para la nivelación, qué cosas no, y que además nosotros tenemos que ir pensando
en cómo se hará en caso de que la pandemia, como dicen los expertos, continúe viviendo con nosotros aquí por mucho más tiempo, porque entonces habría que retomar la vida normal. La nueva escuela. La nueva escuela, nueva normalidad. Sí, ir para la escuela. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para la posición de ustedes ayer y quisiera socializarla aquí en Sol de la Tarde con relación ya a lo que sería el término del inicio del año escolar, y usted planteaba, me puede corregir, tiene la autoridad para hacerlo, que ya cuando inició la pandemia, que se cerraron las escuelas, habíamos agotado un 70% del currículum de los estudiantes y que un 30% de ese contenido fue lo que quedó. Usted planteaba que se promuevan al año siguiente a los alumnos que habían aprobado eso ya en base a la evaluación de marzo, y los que habían quedado muy flojos, pues a un grupo darle un reforzamiento y a otros pues reprobarle el curso sería. Yo he dicho que, mire, ha reposado el sistema educativo, que bueno, que ha sufrido igual que toda la vida pública nacional, ha sufrido los embates de esta pandemia. Bueno, pues también lo sufre el sistema educativo. Los maestros han respondido de una manera, si se quiere, heroica a todo esto, porque han utilizado sus plataformas personales, han utilizado sus dispositivos personales para impartir docencia, pero la realidad dice que hay un 35 o quizá más por ciento de estudiantes que se quedan sin recibir esa orientación que sus maestros han querido darles, porque o no tienen, de un 35 a un 37%, porque mire, o no tienen aparatos electrónicos o no tienen conectividad en sus casas. Esa es la realidad. Entonces nosotros decimos que a esos docentes que han asumido con responsabilidad este proceso, dejémosle la prerrogativa, que no sea una decisión del consejo que le traiga una cosa así y se la imponga, sino que dejémosle que evalúe a cada uno de sus estudiantes y diga, este estudiante yo lo puedo nivelar, yo lo puedo poner en condición de que el año escolar que viene no me repruebe entonces. Porque si no lo hacemos así, corremos el riesgo de que entonces en el año 2020-2021 el porcentaje de repitencia sea muy elevado. Porque bueno, en algún momento va a venir. Esa es una posición muy sensata la que ustedes han planteado. ¿Qué dijo el ministerio? ¿Qué dijo el ministro? Que tiene oídos para oír. Un ministro que tiene oídos para oír. Es muy exacto. Bueno, a nosotros, particularmente a la ADP, él no le ha hecho ningún planteamiento. Él dijo, cuando le enviamos la comunicación, él dijo así, bueno, la veo y les respondo, pero no ha respondido. Yo lo he escuchado en algunos medios de comunicación, opinar algunas cosas, a veces comprendo que está diciendo lo mismo que nosotros, a veces entiendo que él está diciendo que van a pasar todos, sin ninguna excepción, pero yo pienso que lo sensato, como dicen ustedes, ¿verdad?, es que dejemos que se evalúe cada caso de manera particular y que veamos, porque también haríamos un gran daño si hacemos una promoción así masiva, porque entonces luego en el año 2020-2021 vendrá una repitencia también muy alta. Sí, es así. Así hay que ver eso. Hay que ver de este lado. En el marco de una nueva normalidad en donde todo tendrá que modificar, ¿están ustedes planteando u observando la posibilidad de cambiar la currícula de suerte de que pudiera darse este proceso educativo de manera virtual con asignaturas que no requieran de la instrucción presencial? Bueno, obviamente ahora mismo no estamos preparados. Es lo mismo que nosotros estamos diciendo. Tenemos 2 meses de cuarentena y ya debió haberse ido organizando un plan para el próximo año escolar. Ahora, la ADP ha empezado, ha consultado ya expertos. De hecho, nosotros en un programa que tenemos los domingos, el domingo pasado iniciamos con una presentación de un experto para que vaya diciendo más o menos qué tipo de docencia virtual estamos en capacidad de impartir ahora con las pocas herramientas que tenemos y cómo es la forma correcta de hacerlo. Es verdad que el esfuerzo se ha hecho, pero como les repito, el WhatsApp no es una herramienta, es la que los maestros encontraron, pero no puede el ministerio quedarse con eso. Tiene que crear una plataforma formal, que pueda ser activa para impartir docencia. Entonces,
En ese sentido, nosotros nos estamos preparando para una propuesta integral que permita que el ministerio, presentarle al ministerio algo que pueda hacer eso que dices tú, Khalil, que podamos a partir del próximo año pensar en una combinación de lo presencial con lo virtual. Claro, siempre con el acompañamiento de los docentes ahí a los estudiantes. Eso habría que verlo, porque eso sería todo un proceso en el que deberíamos estar inmersos ya. Xiomara, ¿en qué porcentaje los estudiantes de nuestra escuela pública hoy están dotados de un computador personal, de una portátil o una tablet? Cuando me llamaron del programa y yo estaba ahí escuchando lo que ustedes hablaban, te escuché el decir que ya casi todos los estudiantes del sector público tenían un dispositivo electrónico. Entonces pensé, pues Ángel domina información más allá del ministro, porque en los documentos del propio Ministerio de Educación han entregado 310,000 aparatos electrónicos frente a los 2 millones. ¿Qué porcentaje es eso, más o menos? 2 millones y algo. 310,000 contra 1 millón, un 20%. De 30%. Entonces eso es un 30%, de manera que nos falta mucho. Pero además, repito que hay que prepararse para que no hablemos de una plataforma. En segundo lugar, Xiomara, el tema del soporte de libros y esto, yo había oído al ministro al principio de su gestión decir que todo iba a ir a un formato digital, donde en un CD, en una memoria o en una página web iban a estar colgados los textos escolares. ¿Qué ha pasado con ese tema? Porque hacia allá hay que mirar el futuro en lo inmediato. Sí, eso justamente a eso iba. Ellos tienen una plataforma que a propósito de todo esto han abierto, pero los libros que están no son los libros de texto, sino libros de consulta. Eso es bien para consulta, pero eso es un repositorio de libros, como una biblioteca que van poniendo ahí documentos, conferencias y cosas como esas que sirven muy bien, pero para consulta. Pero ahora, de lo que estamos hablando, hay que poner los libros de texto ya, esa es una necesidad. Y también dejar de estar imprimiendo y estarle pagando a toda esta imprenta ladrona. Hay que dejar de pagar esos cuartos. Xiomara, sobre la plataforma, te escuché decir que los profesores han tomado la iniciativa, le han dado seguimiento a los estudiantes, han utilizado el WhatsApp como vía de comunicación, pero el ministerio tiene una plataforma de aula virtual única para que pueda ser homogénea la educación virtual entre todos. No, eso es lo que aula virtual. No, eso es lo que he dicho. No, desde el ministerio no. El ministerio tiene ese repositorio. Ahí están libros de consulta, ahí hay unos videos y unas cosas. Ahora, para impartir la docencia, los maestros han utilizado el WhatsApp, distribuyen los contenidos a una hora, por eso les genera bastante estrés. En otra hora del día, entonces recogen lo que los estudiantes han hecho en todo el día. No hay una supervisión tampoco, sino la propia supervisión del docente, pero eso no es algo interactivo, que tú puedas colocar este contenido que es el que quiero que todos los estudiantes a la vez me lo trabajen, sino eso es una cosa muy fuerte de hacer, porque hay que ir suministrando cosas independientes a cada quien, porque es el WhatsApp. Entonces es muy difícil así, no hay una plataforma, ni tampoco hay un seguimiento. El ministerio sabe que los maestros han estado haciendo eso porque justo cuando comenzó la diatriba, la disyuntiva, digamos, de qué hacer con el año escolar, salieron a hacer una investigación y se dieron cuenta entonces de que el magisterio había estado suministrando la docencia, había estado trabajando con los estudiantes vía virtual, y entonces ahí pudieron hacer un levantamiento, pero el ministerio lo que tenía la información era de la clase presencial que se había dado. De esa no la tenía. En segundo lugar, Guante, finalizar el año escolar con el 70%. ¿Perdón? Por eso plantearon finalizar el año escolar con el 70%, porque las otras clases vía WhatsApp no la tienen
documentadas. No. Y es que por el tema de la brecha, tampoco tú no puedes provocar inequidad. No se va a homologar todo, exacto. Todos no han llegado por lo que hablamos de la conectividad, de la falta de insumos, entonces sería un abuso. Es sensato lo que han planteado. Estoy conectado. ¿Cómo era? Pienso, luego existo. Estoy conectado, luego existo. Esa es la nueva ya. Ahora, Guante, una pregunta para cerrar de mi parte el tema. Y en el caso de los maestros, que yo vi también al ministerio entregarle a casi toda la población magisterial computadoras, ¿han podido dominar el mecanismo, el proceso para proceder a la clase virtual? Todo el mecanismo, porque, bueno, y no se le ha entregado a todos tampoco, o sea, ha habido entregas, pero tampoco es que a cada docente se le ha entregado. Pero mira si han asumido ellos tanto esa parte, que no solo que han utilizado sus plataformas personales. Les quiero decir que el municipio de Jaina ha dado un ejemplo, utilizó una plataforma que es gratuita, que se llama Google Classroom. Y esa plataforma ha servido para que se les dé la docencia normal todos los días a los estudiantes de los politécnicos de Jaina. Y eso lo hizo el magisterio de Jaina sin ninguna orientación de nadie. Lo hicieron ellos. Y ha sido un proceso exitoso. Yo fui testigo. Sí, así es. Elizabeth, finalmente. Bueno, finalmente, Xiomara, ya esta pregunta se sale de la parte virtual, la educación del aula virtual, sino si ustedes tienen alguna propuesta para en el tema de confinamiento sobre el abuso infantil, como sabemos que los maestros en las aulas son los que detectan muchas veces estas situaciones, si ustedes han hecho un seguimiento o se han comunicado con el ministerio para alguna propuesta sobre este tema. Bueno, no nos hemos comunicado con el ministerio con ese tema. Lo que sí hubo es lo siguiente, así mismo como tú lo dices. Los maestros, al mantenerse en contacto con las familias por lo de las clases, pudieron detectar no solo el estrés de ellos mismos que les genera toda esta situación, sino el estrés de las familias, el estrés de los estudiantes, la incertidumbre, la agonía, angustia en algunos casos. Claro. Entonces hubo un conjunto de psicólogos y psicólogas que empezaron por el municipio de San Francisco de Macorís. La ADP de San Francisco de Macorís los reclutó, ellos hicieron, se aglutinaron, se aglomeraron e hicieron un proyecto y comenzaron a dar orientaciones, a dar charlas, y eso se ha ido, comenzó y se extendió en una parte del nordeste, y esta hermosa labor se ha estado diseminando en una gran parte del territorio nacional, justamente para evitar el maltrato infantil, esa violencia intrafamiliar que se puede dar cuando están todos en la casa, hay muchas situaciones, y ahora este muchacho quiere que vamos a hacer tarea y no hay internet, y este es mi teléfono, muchas cosas que se pueden dar, y se han estado dando acompañamiento y apoyo, esa es, pero no hemos todavía tenido la oportunidad de socializar, aunque ya es pública, esa labor está pública, inclusive hay medios que han reseñado ya de esa labor que están haciendo esos compañeros y esas compañeras, pero todavía no hemos socializado con el Ministerio de Educación esta hermosa práctica. Queremos agradecerle, doña Xiomara, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sol de la Tarde. Siempre a la orden, cualquier información que ustedes necesiten que llegue y que necesiten los medios de comunicación, cuenten con nosotros. No solamente aquí en Sol, sino en los programas que todos tenemos en la televisión. Gracias. En la radio, siempre cuente con nosotros. Usted lo sabe, que la queremos y la respetamos mucho. Gracias. Nos vamos con la pausa, me dice Lea.